Buenos días, mi nombre es Marirlanda Bello Celis, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, de segundo año de la sección 7 de Medicina. Referente al tema del cráneo, está constituido por la región esquelética de la cabeza, unido por articulaciones fibrosas conocidas como suturas, de tipo sinartrosis. De esta manera, su función principal es proporcionar protección ósea al encéfalo, al igual que las regiones orbitarias que se encuentran en los órganos esenciales, y recibir aire y oxígeno y alimentos para nuestro organismo. De esta manera, sus principales huesos son los del cráneo y los de la cara. Los del cráneo se caracterizan por ser 8 porque algunos son pares. El frontal es el hueso que se encuentra en su forma de lecho, conocido también como la frente, el más superior y el de la parte anterior, el occipital como la base del cráneo y el más inferior, el parietal, que es conocido como el más grande por sus formas laterales y por ser de la región sagital y el techo del cráneo. El temporal también se divide en partes laterales de la cabeza. El efenoides, lo cual el efenoides es un hueso que yace desde la línea media del cráneo. El etmoides, que se encuentra por las regiones interiores de las regiones orbitarias, y etcétera. De esta manera también tenemos lo de la cara. Lo de la cara se caracterizan por ser 14, la mayoría son pares, menos 2, que es el boomer y la mandíbula. Los palatinos con forma de L se encuentran ubicados en las porciones del paladar duro. El boomer es conocido como un hueso triangular de las porciones de los tabiques nasales. Los nasales son caracterizados por las porciones de la región interna de la nariz conectando con el tabique. Los lagrimales son los más pequeñitos en las regiones de la conjuntiva, que se forman como el tamaño de una uña. De esta manera también tenemos los cigomáticos, que están constituidos como las prominencias de las mejillas, y tenemos los maxilares, los superiores y los inferiores. Los superiores siempre conectarán con los demás huesos. El inferior es conocido como la mandíbula, el único hueso móvil que tiene el cráneo. Referente a las suturas, son conocidas como articulaciones fibrosas unidas por fibra Charpey, de esta manera de tipo sinartrosis. Referente a las suturas, se caracterizan por la sutura coronal, lo cual va de la frontal a parietal, la lamboidea desde la occipital a parietal, occipitomastoidea, parietal-mastoidea, efenofrontal, efenoparietal, efenocigomática, efenoescamosa, la escamosa, que son las temporales a las parietales, lo cual también tenemos la temporal cigomática, frontocigomática, frontal metotópica, lo cual es ante la fusión del hueso frontal, y visiblemente desde abajo también tenemos la petroescamosa, efenoetmoideal, frontal etmoidal y efenopetrosa. La sutura más predominante es la sagital, lo cual es la división de los huesos parietales y el techo del cráneo. De esta manera, en su irrigación, parte principalmente de la arteria coronaria, externa e interna, lo cual esta arteria va a dividirse por la temporal y las arterias maxilares. Recuento al retorno venoso es importante porque las venas se van a repartir de manera significativa, lo cual su distribución van a ser por la parte central de la cara, también por las regiones orbitarias y con mayor frecuencia en la parte anterior del cuello, que se dividen en las venas oftalmológicas, las venas centrales de la retina, las venas faciales y las venas linguales. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Méndez y ahora les voy a hablar sobre los 12 pares craneales. El primer par craneal o nervio olfatorio es aquel que se encarga de transmitir información nerviosa percibida a través del sentido del olfato, por lo tanto es una fibra aferente. Tenemos el segundo par craneal o nervio óptico, que también pertenece a las fibras aferentes y se encarga de transmitir información visual percibida a través de los ojos al cerebro. Tenemos el tercer par craneal o nervio oculomotor, que se encarga de enviar señales a la mayoría de los músculos encargados de realizar los movimientos del ojo. Y también se encarga de la dilatación y contracción de la pupila. Tenemos el cuarto par craneal o nervio patético, que se encarga junto al oculomotor de los movimientos del ojo. Decimos que se especifica en el músculo oblicuo superior del ojo. Tenemos el quinto par craneal o nervio trigémino, el cual es un nervio mixto, es decir, que cumple funciones sensoriales y motoras. En su parte motora se encarga de enviar señales a la mayoría de los músculos que intervienen en la masticación, y en su parte sensorial se encarga de recoger información táctil, propioceptiva del dolor y táctil en algunas zonas de la cara. Tenemos el sexto par craneal o nervio abducen, que se encarga de los movimientos del ojo. Se realiza la acción de abducción, es decir, de mover el ojo
en dirección contraria a la de la nariz. Tenemos también el séptimo par craneal o nervio facial, que este se encarga de crear las expresiones faciales y de enviar señales a las glándulas lagrimales y salivales. En su parte sensorial se encarga de percibir información gustativa a través de la lengua. Tenemos el octavo par craneal o nervio vestibulococlear, que este se encarga de recibir información auditiva y nos apoya y nos ayuda con nuestro equilibrio. Tenemos el noveno par craneal o nervio glosofaringeo, que este envía señales a la glándula parotidia a la hora de la masticación. Y en su parte sensorial, esta recoge información a través de la lengua y la laringe a través de las glándulas gustativas. Tenemos el décimo par craneal o nervio vago, que este lleva información a la mayoría de los músculos de la laringe y de la faringe. Este tiene fibras tanto simpáticas como viscerales que llegan hasta la zona de nuestro abdomen. También en su parte sensorial él recoge información de la gustativa de la epiglotis. Tenemos también el nervio accesorio o nervio undécimo par craneal o nervio accesorio, que es aquel que se encarga de enviar señales precisas a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y permiten que la cabeza rote sobre el tronco. Y tenemos el doceavo par craneal o nervio hipogloso, que este se encarga junto al nervio vago y el nervio glosofaringeo de facilitar la acción de tragar y de facilitar la deglución. Buenas, mi nombre es María José Zuniaga y yo les vengo a hablar acerca de las generalidades anatómicas de la cara. Principalmente tenemos el oído. Este está formado por un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo y se encuentran separados del oído medio mediante la membrana timpánica. La función del pabellón auricular es transmitir las ondas del sonido a través del conducto auditivo externo. Luego tenemos un oído medio que está conformado por 3 series de huesecillos, que es el yunque, el estribo y el martillo. Ellos se encargan de transmitir las ondas del sonido. Además, se encuentra también las trompas de Eustaquio, que se encargan de conectar el oído medio con la nasofaringe, así como también regulan la presión del oído medio y la atmósfera. Luego tenemos un oído medio que se encuentra alojado profundamente en el hueso temporal y tiene una serie de estructuras óseas que se encargan de la audición y del equilibrio del ser humano. Seguidamente tenemos la boca. Esta se encuentra por debajo de la nasofaringe y por encima de la región suprayoidea. Tiene varias funciones: función de deglución, función de masticación, función salival, función de habla y la más importante, que es la función del gusto. Esta se divide en varias partes. Una parte anterior, que está conformada por los labios, una parte lateral, que está conformada por las mejillas, una parte inferior, que está conformada por la lengua y por el suelo de la boca, una parte superior, que está conformada por el paladar, y una parte posterior, que está conformada por un orificio llamado el istmo de las fauces, que comunica la boca con la faringe. Asimismo, se encuentra la nariz en el centro de la cara. Esta cumple funciones de respiración, olfacción, humificación del aire inspirado, eliminación del polvo, eliminación y resección de las secreciones nasales, etc. Esta se divide en varias partes: en un meato externo, en unas fosas nasales que se encuentran cubiertas por una membrana que además tiene microvellosidades que se encargan de filtrar el aire. Además se encuentran los orificios nasales, que son estos que están aquí, así como también un tabique nasal que está conformado principalmente de cartílago y hueso y cubierto por una membrana mucosa. Y por último, tenemos unos senos paranasales. Para finalizar, tenemos el ojo. Este es un órgano muy complejo, ya que recibe información en forma de luz, donde se analiza y luego se transporta en impulsos nerviosos al cerebro, para que de esta manera se procese la información. Es un órgano muy inervado, por lo que es muy sensible a cualquier estímulo externo o agente externo. Por lo tanto, se encuentra rodeado de una armadura que son las pestañas, las cejas y los párpados, que se encargan de proteger al ojo de cualquier agente externo. Está formado por 3 partes: una capa externa formada por la esclerótida y por la córnea, una capa media formada por el iris, por el cuerpo ciliar, por el coroide y por el cristalino, y una capa interna formada por el vitrio, el humor acuoso y la retina.
Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Morales, soy estudiante del programa de medicina de segundo año y el día de hoy voy a hacer el examen físico a una paciente de 55 años. La paciente es mi tía y me va a ayudar el día de hoy en esta evaluación. El día de hoy le vamos a hacer el examen de cabeza a una paciente femenina de 55 años. Lo primero que tenemos que observar es la morfología del cráneo. Luego de eso vamos a hacer las mediciones de el diámetro del cráneo. La medida oscila entre los 55 y 60 centímetros. Vamos a posicionar la cinta en el hueso frontal y vamos a darle la vuelta. La medida de la paciente es de 52 centímetros. Luego vamos a buscar protuberancias en la cabeza y también ver si existen alteraciones del cuero cabelludo. Aparte, a medida que vamos a ir buscando, vamos a ver la implantación capilar y si existe alopecia en ciertas partes del cráneo. Luego vamos a irnos a las cejas, si existe buena implantación de las cejas o si hay alteraciones en la zona de la periferia orbitaria. Vamos a observar también que ambos ojos sean isocónicos, es decir, tengan el mismo diámetro. En el bulbo palpebral inferior vamos a, según la coloración, observar si existen anemias. En el bulbo palpebral superior si hay ictericia. La respuesta ocular la vamos a hacer con una linterna. Vamos a abrir el párpado y ver si la pupila contrae. Eso lo vamos a evidenciar colocando si es normal. Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, si tienen reacción a la luz. Luego, para evaluar el nervio oculomotor, vamos a hacer que la paciente vea un sitio y con la vista siga el objetivo. Luego nos vamos a ir a el oído. En el oído vamos a observar el pabellón externo y si no existen alteraciones de pólipos iniciando la mucosa o presencia de cerumen. Aparte, con otoscopio, como no tengo otoscopio, lo voy a hacer con una linterna. Si en el oído medio hay alteraciones o presencia de cerumen, al final vamos a observar el tímpano. El tímpano tiene una capa grisácea, normalmente se puede conseguir amarilla, y si no está perforado. Luego vamos a evaluar los senos paranasales. Los senos paranasales son 4. El frontal, el etmoidal, esfenoidal y maxilar. Para hacer evaluación de los mismos y ver si existe una sinusitis, vamos a hacer un poco de fuerza en cada de los senos. Para evaluar el frontal vamos a hacer fuerza en la zona frontal encima de las cejas. El etmoidal lo vamos a hacer presión en la base de la nariz. El esfenoidal vamos a hacer un poco de fuerza en la zona temporal y el maxilar lo vamos a hacer por debajo de los huesos cigomáticos. Para hacer el examen de la nariz, primero vamos a observar si el tabique está desviado o no y luego observar la mucosa. La mucosa vamos a ver si está hidratada o no está hidratada o si existe cianosis. Luego nos vamos a ir a la boca. Vamos a ver si existen lesiones en la comisura labial, como puede ser el herpes simple. Y vamos a hacer que la paciente abra la boca viendo la lengua y luego pidiendo que la paciente saque la lengua. Ahí vamos a ver si existen alteraciones en la mucosa de la lengua. Muchas de las alteraciones de la lengua pueden ser pólipos o glositis benigna migratoria, que es la muy llamada lengua geográfica. Con un bajalengua vamos a bajar la lengua para observar las amígdalas palatinas, el paladar blando y el paladar duro. En estos mismos vamos a ver si están inflamados, si no están inflamados, si hay presencia de lesiones o no. Vamos a hacer que la paciente suba la lengua y ver si el frenillo está contraído o es muy corto. Muchas veces las personas tienen problemas para hablar cuando este está muy corto. También vamos a ver la caja dental, si está completa, si faltan algunas piezas.